Vivimos en Chile durante el segundo y tercio del siglo pasado. Un joven matrimonio con 3 pequeños hijos. El padre es Rolando Álvarez Araya, que entró a los 15 años a estudiar medicina. Se convirtió en un médico cirujano que quiso ser funcionario público y jamás, y esto marca la diferencia, jamás asoció la medicina con el estatus social o un trampolín para hacer plata. De chico, rompiendo con las ideas de sus padres, se sintió de izquierda y militó en el Partido Comunista. Durante la UP fue director de un consultorio en San Joaquín, estuvo en la campaña de vacunación contra la polio y en otra campaña que enseñó a las y los chilenos de la década de los 70 a comer merluza. Rolando se casó con una linda matrona, Rosa Vallejo Guzmán, cuya familia había sufrido la persecución por la ley maldita de Gabriel González Videla. Rolando y Rosa tuvieron 3 hijos, Rosita, Alejandra y Rolando, quienes para el golpe de Estado tenían 6, 4 y 2 años respectivamente. Eran muy chicos cuando le arrebataron a su padre, quien estuvo detenido desde el 21 de septiembre de 1973, cuando efectivos de la FACH allanaron el hospital Barros Luco, donde él era médico de planta, hasta abril de 1974. Cuando estuvo en cautiverio, ¿no? Pasando por el Estadio Nacional, Chacabuco y el Estadio Chile. 7 meses donde sus niños escucharon: papá no va a llegar porque está trabajando en el norte. Como Rolando Álvarez Araya, a quienes todos los días sus opresores le prometían que lo iban a liberar. Y es que 7 meses de cautiverio son muchos centímetros ganados y dientes de recambio en la vida de unos niños a quienes privaron de su padre. Este libro es la historia de Padrecito o de Cuco, alias también Rabanito, o el de la letra endiablada, que yo la verdad la encontré bastante elegible. Es un momento de inflexión en la vida del doctor Álvarez, pero por sobre todo es el testimonio de un padre, el de Rosa, Alejandra y del pequeño Rolito, que hoy nos acompaña, Rolando Álvarez Vallejo, doctor en Historia y director del Departamento de Historia de la FAU de la USACH. Bienvenido y gracias por compartir este libro, la historia de tu padre, tu familia con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Daniela, muchas gracias por la invitación para hablar de este libro tan personal. Tan personal, tan lindo, pero es una historia personal que igual nos interpela a todos. ¿Estás emocionado? Me imagino, yo estoy muy emocionada. Voy a pedir un vasito de agua también aquí para Rolando. A mí, tú me habías avisado de lo que se trataba este libro, pero a mí lo que más me queda es la historia de amor. Me pasó un poco lo mismo cuando vi La memoria infinita, Augusto Góngora con Paulina Urrutia. Son otras circunstancias, pero finalmente es como subrayar el amor, la solidaridad y también la nobleza humana, y no solo del núcleo familiar, sino de otros que están ahí circundando, prestando ayuda, incluso desde el sector de aquellos que te apresaron, ¿no? Sí. Que en este caso el de tu padre. Ya vamos a ir hablando de esta historia, pero ¿cómo fue para ti leer estos primeros escritos donde tu papá cuenta cómo vivió la prisión política? Porque tú eras muy, muy chiquitito y claro, se vive muy diferente y luego es por los relatos. Sí, mira, la idea de hacer este libro fue como ya en el crepúsculo de la vida de mi padre, que él ya estaba un poco enfermo y ya no tenía la movilidad que tenía antes ni todas las capacidades, y le surgió la inquietud que él era la siguiente, digamos. Él siempre había leído estos libros de testimonio de gente que había estado presa en Chacabuco, donde él había estado, y siempre tenía como una visión media crítica. O sea, no fue tan así, fue asá, y él como siempre peleaba con esas historias que él leía. Yo, como el oficio mío del trabajo de la historia, yo en un momento le ofrecí, le dije, bueno, pero hagamos un libro, armemos un texto y tú cuenta tu historia, y un poco rescatando esta idea de la memoria social. Mucha gente ha autoeditado libros para contar la historia de su familia, de su padre, de su hijo, de su hermano, etc. Yo quise un poco repetir eso, y en un momento dado mi padre, que era muy reacio a contar, pues de ahí la pregunta, él, como una manera de protegernos, entiendo, de alguna manera en la época de la dictadura, del colegio, cuando unos chicos no nos contaban, y también quizás por los traumas que él mismo tenía, ¿no? Entonces decidimos, él se decía hacer este libro. Entonces la metodología que utilizamos fue, porque cuando uno está muy cercano a la persona, ¿no? En este caso tu padre, imagínate un momento difícil para él, hablamos con una estudiante de antropología que yo conocía, y ella le hizo varias entrevistas, le hizo un montón de entrevistas, Isidora Stuben, de IPEDE, sí. Y ella fue la que hizo la conversación, ¿ya? No yo, porque como te digo, muy cercano. Es, ¿no? Muy cercano. Claro. Y es muy bonito el trabajo porque junto con el relato surgido, ¿no?, de las mismas entrevistas a tu padre, están las cartas, tanto la transcripción,
están luego también las fotografías de esas mismas cartas, de algunos cuentos que tu padre también, sobre todo de Chacabuco, le hacía a la mayor, que era la que sabía leer, Rosita, y por supuesto también dibujos de ustedes, fotografías familiares. Es un testimonio muy valioso y es como una cápsula del tiempo que, si bien pertenece a la familia, en este caso no tuya, de los, en este caso Álvarez Vallejos, pero de todas las extensiones por lado materno, paterno. Insisto en que es un testimonio que es imposible alejarlo, porque además hay muchas cosas obviamente muy comunes, desde los barrios, los lugares, las comidas, las situaciones varias. Y en ese sentido, ¿qué tenías tú también cuando empezaste a leer esa correspondencia entre tu padre y tu madre? Que uno también se pregunta cuán censurada estuvo por las revisiones que tenían. Mira, estábamos haciendo este libro, y esto fue en el 2011, 2012, por ahí, y mi madre nos entregó las cartas, porque son cartas de ida y vuelta, ¿no? Sí. Respuesta y contrarrespuesta. Nos suelta las cartas en el año 2012, 2013, o sea, las tuvo guardadas alrededor de... ¿40 años? Casi 40 años. Casi 40 Recién ahí ella se sintió como, no sé, se liberó y nos dijo, miren, tengo aquí las cartas. Ya típica visita de la familia a la casa, digamos, de los padres con los nietos, etcétera. Y ahí entre todos empezamos a leer, y bueno, yo con ojo un poco del historiador, dije, bueno, aquí está, está el testimonio, están las cartas, y vamos a ponerle fotos a este libro, porque para que la gente vea las caras, quién era esta gente, ponerle rostro a esta historia también. Entonces, claro, el testimonio de las cartas es bien inédito, no sé, hay pocos epistolarios que se publicaron de este tipo, y que vienen, y por eso quisimos poner las fotos de las cartas, vienen con la censura militar, ¿no? Que le tarjaban algunas palabras, entonces tenían un lenguaje siempre muy contenido, entonces me parece que, como tú dices, Daniela, es una historia muy universal esta. Total. No es una historia tan particular, sino que de gente que ha vivido los fenómenos de la opresión. Ahí está, ¿no? Se refleja bien lo cotidiano, la preocupación del colegio, de la comida, de dónde van a vivir, porque mis viejos estaban arrendando una casa, entonces como mi papá lo echan del trabajo. Se preocupa porque tienen la dirección ahí en La Reina, ¿no? Entonces claro, en Loreley, en calle Loreley, tenían que entregar la casa, y bueno, dice, ¿dónde vas a vivir? A hablar con mi suegra, que era mi abuela Irma, dice, vamos a irnos a vivir allá. Entonces yo me pongo en el lugar de él, y claro, yo también tengo 3 hijos, y la preocupación, ¿no? Un poco sentirse responsable de lo que está pasando. Entonces es algo, como tú dices, que a cualquier ser humano le llega a la historia, ¿no? De hecho, hay dos cosas que atraviesan constantemente, o varias, pero quiero subrayar esta en el libro. Aparte del amor inmenso de tu padre hacia su señora y ustedes, los 3 hijos y toda la familia extendida, y hacia él, está por un lado la esperanza todo el rato de que lo vayan a soltar, porque es la promesa que la van posponiendo, pero también está presente esto del padre que, claro, que se siente un poco en culpa, que se lo hace saber un cuñado, me parece, muchos años después, pero él también la siente, de haber optado por sus ideales a una causa, porque él el día del golpe se queda en el hospital, y se queda, va y viene después, y se queda incluso atendiendo a un camión o un auto, ¿no? de carabineros que fue atacado en la Resistencia, la población La Legua, y convive muy bien con los médicos, él lo dice, de derecha o fascista propiamente tal, pero hacen su trabajo. Y el 21, bueno, allanan ahí el hospital Barro Luco y se lo llevan detenido. Y ahí atraviesan todo esto, pero yo quiero saber, tú que eras un puntito, ¿qué recuerdos tienes de esa época? Eras muy guagua. Yo la verdad que no tengo mayores recuerdos. ¿Y de las sensaciones? Sí, yo tengo el recuerdo, me parece que muy vagamente, de cuando él llegó, haber tenido yo unos 3 años, casi para 4, en esa época. En abril del 74. Claro, yo era muy pequeño, pero son más mis hermanas las que se tienen mucho más recuerdo, ¿no? Alejandra y La Rosa.
Y claro, los recuerdos para ella es difícil, súper difícil, ¿no? Escuchar una canción, poner un disco de Inti Illimani. Eso te iba a preguntar, sí. ¿Nunca más escucharon Inti Illimani? Sí, no, ¿Sí? entonces mi hermana siempre se acuerda una anécdota que estando mi papá preso, mi papá tenía todos los discos de Inti Illimani, que era Bayún, que todavía yo los heredé yo, digamos, ¿no? ¿La biblioteca también? Alguna de ellas también. Y pusieron el disco, no sé, era Charagua la canción, ¿no? La famosa, esa instrumental, y mi hermana se rajó llorando, y decía, pero ¿cómo se le ocurre poner esta música? Entonces ellos tienen mucho recuerdo de eso, y bueno, y mi papá le escribía a la Rosa, mi hermana mayor, y bueno, ellas han procesado de manera distinta esto, como yo no lo tengo en la memoria tan concreta, pero ellas sí, ¿no? Y la procesan distinto, ¿no? La Rosa le cuesta mucho este tema. Me imagino. Mucho. La Alejandra también, pero a su manera, cada una a su estilo. Yo de otra manera, yo lo hice con este libro. En ese sentido, el hecho de que esta historia familiar fuera muy descriptiva, muy elocuente de la historia de nuestro país, ¿fue algún motivo, a lo mejor inconsciente, que te llevó a ti a ser historiador? Sí, claro, de todas maneras influyó mucho, porque yo tenía muchas preguntas, ¿no? Cuando ya yo estudié en la ciencia media durante la dictadura, entonces tenía muchas preguntas de lo que había pasado. En un momento dado mi padre me cuenta que él sí había estado efectivamente detenido, y después me cuentan que mi abuelo también había estado detenido, pero en otra época. Pero el materno. El materno, claro, sí. El lado Vallejo, entonces, y que tenía un tío que estaba exiliado en Checoslovaquia, y que, no sé, tenía otro tío que tenía tales problemas, entonces me surgieron muchas dudas, mucha inquietud, y me recuerdo que eso fue bien importante para yo tener como buscar en la historia alguna respuesta a la historia que me había tocado vivir en mi familia, y el periodo que me tocaba vivir, que yo tenía mucha inquietud, el periodo y toda esa tradición de familia metida en cosas políticas y con todas estas secuelas, ¿no? De hecho, hay una escena, yo lo voy a llamar escena, ¿no? Pero que recuerda a tu padre, que se la comparte tu madre a través de las cartas, que es que tú de muy chiquitito te metías y jugueteabas en el bolsillo de la chaqueta de un tío para sacarle el carnet de identidad y decir, mi papá. Sí, claro. Sí, ahí mi tío, el hermano de mi papá, mi tío Osvaldo, jugó también un papel muy destacado porque fue a acompañar a mi madre, y hizo mucha compañía y nos visitaba frecuentemente. Y si me permite una cosa, Daniela, destacar en este texto, cuando hicimos este proyecto yo decía, bueno, que sea como un diálogo, siempre lo pensé como una cosa familiar, ¿no? Entonces que fuera un diálogo con mi madre también, que era la otra parte de la historia, ¿no? No queríamos invisibilizarla, ¿no? Y mi madre le hicimos una entrevista, alcanzó a hacer una y no quiso hablar más porque todavía se quiebra mucho. Entonces eso, y a nosotros también como familia, que es un episodio que terminó bien, ¿no? Nosotros el libro lo terminamos con una foto familiar, todos grandes, riéndonos, felices. Pero los traumas que genera este tipo de eventos. La fisura, Entonces, el dolor, el por qué. Y eso es lo que de repente mucha gente no entiende, gente, no sé, el sistema político, etcétera, como que aquí lo que hay es un odio, etcétera, ¿no? Más bien lo que uno quiere es recordar, que haya memoria de lo que pasó para que nunca más vuelva a ocurrir. Rolando, en la primera parte del libro, en el relato de tu padre, junto con hablar de sus orígenes, ¿no?, familiares, y por supuesto el encuentro con tu madre, él habla de una época, por supuesto, que nos comparte un ideario, una lucha, una resistencia, y algunos logros de la UP, como la erradicación de la poliomielitis, entre otros. Y esto me llamó mucho la atención, no sé si tú lo sabes, te lo pregunto puro curiosa, esto de la campaña para comer merluza, ¿no? Yo me enteré cuando mi padre... Lo encontré genial. Sí, yo no tenía conocimiento de eso. La verdad que, claro, campañas de nutrición, sí, porque eran los problemas del país en ese entonces, ¿no? Entonces le tocó participar en esa actividad, y ahí la cuenta a su manera, bien, que era él muy gracioso, le gustaba contar anécdotas. Entonces yo le dije eso, que contara su historia y la compartiera. Porque fíjate que cuando él estaba preso, sí, hay un libro muy famoso sobre la prisión política de un periodista que se llama Rolando Carrasco, que se llama Prigué, prisionero de guerra. ¿Ya? Y ellos compartieron la casa. Cuando estaban en Chacabuco eran las casas, ellos vivían en casa. Sí, entonces, exacto. Entonces la casa que... Tu padre estaba a cargo de una. Claro, estaban en esa casa con Rolando Carrasco, y Rolando Carrasco se acordaba
que tenían, entonces como para matar el tiempo, tenían distintas actividades, entonces tenían los días, estoy inventando, ¿no? El miércoles a las 6 de la tarde, cine. Entonces mi papá contaba películas, Sí. contaba las películas y todo, entonces se preocupaban mucho. Y clases de astronomía. Bueno, y esa es la otra, ¿no? Es una anécdota bien graciosa que se popularizó, no sé si es graciosa, ¿no? Pero se popularizó por la película de Patricio Guzmán, que se llama La nostalgia de la luz, que ahí cuenta la anécdota, un prisionero dice, mira, yo estaba preso y el doctor Álvarez nos hacía clase de astronomía y se las prohibieron en un momento dado. Sí. Porque creían se podrían orientar en el desierto y para podían fugarse, escapar. porque se podían fugar de la prisión, ¿no? Entonces... Tu padre, en ese sentido, si bien desde antes del golpe, y da a entender ahí que había un sentimiento de que se aproximaba una guerra civil con el tema del tanquetazo, poco antes del mismo 11 de septiembre, pero él decidiendo que, al contrario de algunos médicos socialistas, él, que se apartaron de la UP, él dijo, yo no puedo retirarme, y decidió quedarse, fue muy consciente de eso. Él en todo caso comunista, pero pensando en la gente que apoyaba a la UP. Y habla mucho, no solo de ese día, de cómo los chilenos, pensando distintos, se podían poner de acuerdo, con la tensión ahí de los médicos, tanto de izquierda o de derecha, pero hay una situación bien dolorosa, que es cuando a él lo delatan. Sí. Está la denuncia de un compañero. Cuéntanos un poco eso, porque era alguien que lo trató de extremista cuando lo iban a dejar libre. Sí, claro, dice que él cuenta que estando llega el allanamiento de la Fuerza Aérea, y se le sacan a la gente más reconocida, los dirigentes sindicales, la gente más identificada con la Unidad Popular, y aparte en un momento dado a un colega de mi padre, que lo nombra con nombre y apellido, no tiene mayor problema mi padre con eso, y dijo, bueno, él también es de la Unidad Popular, el doctor Álvarez también es de la Unidad Popular, y se lo llevan. Si no lo hubieran dicho eso, no se lo llevaban preso, ¿no? Y bueno, y tú sabes, se lo llevan preso no tuvo ninguna acusación. Sin cargos. Ningún cargo. Primero el Estadio Nacional, sin cargos. Sin ningún cargo acusado de nada, era un hombre común y corriente. Exacto. No tenía... Era partidario del gobierno, ese era su delito, ¿no? Entonces... Y así tantos. Por eso te digo que es una historia bien común, que mucha gente por eso que el libro puede generar mucha identificación con la gente. No, porque una historia común y corriente, un tipo que trató de hacer las cosas como él creía que debían ser, y bueno, le tocó vivir esa experiencia que lo marcó tanto a él. ¿Qué significa? Porque tu madre, bueno, cuando detienen a tu padre, insistimos, sin cargos, primero al Estadio Nacional y luego es trasladado en un barco con 700 personas, luego de un par de meses, a Chacabuco, el 11 de noviembre, de hecho, ahí en Valparaíso toman este barco, muy apiñados todos, pero con un poco más de libertad, con un poco más de aire, pero tu madre ahí... cuando se pregunta, bueno, ¿qué le digo a los niños? Y ahí surge el título del libro, Papá no va a llegar porque está trabajando en el norte. Ella demanda, y sale varias veces en el libro, que el colegio médico no hizo nada, nada. Y es más, en la lista del Consejo Regional del Colmed, tu padre estaba calificado con una letra C. ¿Qué significa eso? ¿No es comunista? ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa? Que está como... en la lista negra. La lista negra. La lista negra. Y eso lo dice mi madre, no ahora, lo dice en las cartas. Sí, las cartas, sí. Muy de la época, ¿no? De la época, del momento, sí. Es que el colegio médico, bueno, aquí hay que recordar, para eso está la historia, digamos. El colegio médico jugó un papel muy importante en la oposición contra Salvador Allende. Entonces, la mayoría... Hubo una huelga, de hecho. Claro, la mayoría de los médicos de los que estaban afiliados al colegio médico eran opositores al gobierno. Entonces mi padre era de la minoría que estaba a favor del gobierno y que, bueno, eso le costó también la falta de solidaridad de sus compañeros. Realmente la historia, la memoria es frágil y de repente todos hoy día nos pegamos en una piedra en el pecho, pero bueno, los hechos como fueron, ¿no? Entonces fue muy complejo. Y de hecho, bueno, unas cosas que a mí más me llamó la atención de las cartas de mi madre, que yo no sabía, que me enteré 40 años después, es que lo amenazan a él de que no iba a poder ejercer más la medicina. Sí. Le dicen, ustedes nunca más, por un médico de la Unidad Ubeliento, no van a poder trabajar más. Entonces mi padre le cuenta a mi madre, le dice, Rosita, yo voy a ser jardinero, porque me gusta el jardín, yo tengo habilidad para eso, y mi madre lo reta, dice, Rolando, pero ¿cómo? Y es muy pensando él siempre que iba a salir. Sí. Sí, ¿no? Siempre tuvo la esperanza, nunca la perdió la esperanza de eso.
Quiero apelar, Rolando Álvarez Vallejos, ahora a tu calidad de historiador. Obviamente no se puede escindir de tu familia, por supuesto, y de la calidad de hijo, pero quiero que si puedes contarle un poco a los auditores y auditoras que hoy nos escuchan en Frecuencia Pública lo que significó Chacabuco, que como centro de detención en una zona muy particular del planeta, no solo en nuestro país, como es el desierto, y bueno, y todo el temor que había también por el paso de la caravana de la muerte. Claro, mira, Chacabuco, lo que yo entiendo, aquí hay un colega en la universidad que es don Jorge Montalegre, que él estuvo con mi padre, se conocieron en esa época también. Ha escrito... Y con Ángel Parra. Y con Ángel Parra también. Lo que pasa es que cuando se produce el partido de Chile con la Unión Soviética, surgió la dictadura, tuvo la urgencia de tener que desocupar el Estadio Nacional, porque se iba a jugar ese partido por la eliminatoria para el Mundial de Fútbol, algo... Sí. Se sabe esa historia, ¿no? Entonces les baja el urgimiento y tienen que desocupar el Estadio Nacional. Y en ese urgimiento dicen, bueno, ¿dónde nos llevamos toda esta gente que tenemos presa? Que el número de gente que estaba en el estadio era bien voluble, ¿no? Pero tienen que haber sido, no sé, 5.000, 6.000, tal vez un poco más. Y había que moverlos y deciden trasladarlo a un grupo grande, en vez de dejarlo en libertad, los trasladan a Chacabuco. Entonces Chacabuco está en la zona, en Antofagasta, es el interior, sí. ¿No? Yo fui el 2013, fui a Chacabuco, lo conocí, y es un campamento en medio del desierto, no hay nada, ¿no? Como decía mi padre, un peladero, ¿no? Es un peladero, y que llegaron ahí como los reos rematados, como que no sabían qué hacer con ellos, ¿no? No eran jerarcas, salvo uno que otro más conocido, pero en general no eran los grandes jerarcas de la Unión Popular, no eran dirigentes destacados, eran ciudadanos como el caso de mi padre, ¿no? Y que se prolongó su existencia hasta fines del 74. Me parece hasta en noviembre del 74 todavía se ocupó como campo de detenidos. Y bueno, la gente que estuvo ahí ya no fue sometida a los tormentos más terribles de otros lugares, porque era como un lugar de los rematados. ¿Qué hacemos con estos tipos, no? Y por eso que los fueron soltando poco a poco a lo largo del tiempo. Y para ser justos, algo que destaca tu padre en calidad de prisionero político ahí, si bien hubo personas, como siempre en toda la sociedad, que eran detestables y muy agresivos y por supuesto mostrando ostentando su abuso de poder, hubo personas, guardias incluso, o las guardias que iban cambiando, con las que finalmente, por las mismas circunstancias, el mismo frío, el hambre, el aburrimiento, qué sé yo, terminaban siendo, si no amigos, al menos una muy buena convivencia. Sí, claro, fue muy el discurso que tuvo siempre nuestro papá, ¿no? De tratar de transmitirnos, esas eran sus peleas con las otras testimonios, decían, mostraban todo negro, o todo muy terrible, decían, bueno, hay matices. Entonces, ese fue como su énfasis en esta historia, sí. ¿No? De querer contarnos una historia más matizada, ¿no? No les quiso enseñar a odiar, dice. Claro, sí, tal cual. Entonces, eso era como su mensaje, y él dijo, bueno, ya estoy viejo, me voy a morir, entonces quiero que esta historia la conozcan mis nietos, ¿no? Y mi nieta. Entonces nos quiso contar esto. Y una de las historias que se recuerda mucho, de todos los prisioneros de Chacabuco lo recuerdan, en Chacabuco habían 13 médicos, 13 médicos, si no me equivoco. Algunos de ellos que eran respetados, funcionarios, habían sido funcionarios del gobierno, de la Unión Popular, funcionarios públicos. Y un momento dado un conscripto, porque los conscriptos eran los guardias, se le escapa un tiro y se pega un balazo en el cuerpo, no recuerdo en qué parte. Entonces le piden a los médicos que están presos que vayan a atenderlo. Entonces uno de los médicos le dice, bueno, que el doctor Álvarez me dé la anestesia. La anestesia, claro. Sí. Y mi viejo se acuerda que en un momento dado están haciendo eso y entra un oficial fumando al lugar, y me aparece, pero apaga el cigarro, y dice, ¡fuera! Lo echan, y después dice, chuta, ¿qué me van a decir por haber hecho esto? Pues si no explotaban. Claro, y necesitaron transfusiones de sangre, varios presos dieron transfusión de sangre, y él siente que, bueno, el hombre falleció,
Y estaban igual urgidos que falleciera. Una bala en el tórax. Claro, una bala en el tórax, sí. que falleciera, que le pudieran echar la culpa de que no lo habían salvado, pero bueno, ahí muestran esa anécdota. Le agradecieron a tu padre. Sí, sí. Por la Y labor al hecha. equipo, ¿no? A gente que estuvo ahí, Exacto. con la humanidad, ¿no? Que incluso en los lugares más terribles siempre hay ese resabio, ese resto, lo que es ser un ser humano que quiere el bien, ¿no? Rolando Álvarez Vallejo, vamos a seguir conversando sobre el testimonio de Rolando Álvarez Araya. El libro Papá no va a llegar porque está trabajando en el norte, memorias y epistolario de un preso político comunista y su familia en Chile. 20 minutos para las 6 de la tarde y continuamos en Frecuencia Pública hablando de esta belleza de libro, un testimonio familiar pero también colectivo de nuestra historia reciente. Papá no va a llegar porque está trabajando en el norte, memorias y epistolario de un preso político comunista y su familia en Chile. Es la historia de Rolando Álvarez Araya, el padre de Rolito, nuestro invitado. Ya toda la vida te voy a decir Rolito, fregaste. Y acá hay una parte en el libro, en la página 60, que me gusta mucho, que es el espíritu también de tu padre, porque a mi juicio uno no puede ver bondad ni generar incluso bondad en el otro, aunque exista, si no está en uno, porque también uno proyecta. Obviamente uno puede ser un pan de Dios y te pueden pegar un lumazo, si lo sabemos. Pero dice así: nuestros carceleros se dieron cuenta que en vez de la chusma brutal, delictual y peligrosa, como nos consideraban, éramos un grupo de élite, de lo mejor que producía nuestra patria, y creo que más de alguno de ellos se dio cuenta de la injusticia que se cometió con nosotros. ¿Qué te parece también ese texto donde también se da cuenta de todo lo que hicieron ahí, y no solo los profesionales, como los médicos, ¿no? Entre ellos tu padre, sino también los mismos pobladores, gente humilde, pero que estaba dispuesta no solo a dar la vida literalmente por una sociedad mejor, sino que también se mostraban muy humanos y nobles y generosos con quienes lo estaban oprimiendo, y que estaban algunos, obviamente también, hay que decirlo, obligados a ser, comillas, los malos de la película. No quiero ser tan binaria de blanco y negro, pero se dio una situación extrema también desde el 11. Lo que hay que recordar un poco es el contexto de la época, ¿no? De acuerdo a las nuevas autoridades dictatoriales, lo que había aquí, había un plan Z. Supuestamente había habido un plan Z en donde las fuerzas de izquierda, los militantes de izquierda, los marxistas, como se decía, en sentido peyorativo, claro, iban a dar un golpe de Estado donde iban a asesinar a los altos mandos del ejército. Entonces tenían armas provenientes de Cuba, de otros países, etcétera. Había un ejército extranjero. Entonces lo que se hizo para justificar la represión, porque fue de tal nivel la represión que tú tenías que justificarla, era la criminalización del otro, ¿no? Claro. Y de las otras. Entonces, y la cosificación del otro, ¿no? Que por lo tanto esa persona, su vida no valía nada y se justificaba el poder reprimirlo. Entonces, cuando lo que cuenta ahí mi padre es esto de decir, bueno, cuando se encontraban con estos gestos humanos, ¿no? Tan humanos, normales, con gente común y corriente, honesta, que había luchado por una idea que podíamos no compartirla, estaban o no equivocados, pero que no eran, digamos, esos criminales que divulgaba la prensa, ¿no? Masivamente, y las autoridades de la época. Entonces, eso, ¿no? La desmitificación de la criminalización de las fuerzas de izquierda, ¿no? Y que fue algo que se realizó no solamente los primeros días, semanas después del golpe, sino que se hizo durante todo el periodo de la dictadura. Rolando, ya que hablas de la prensa, bueno, aquí también vemos el montaje, ¿no? Las mentiras, a propósito también de lo que hizo la Alemania nazi, cuando mostraban a través de las imágenes lo que pasaba en los centros de detención, los campos de concentración, y acá también en Chacabuco, cuando fueron a grabar, a filmar por televisión, tu madre se lo perdió, pero se lo contaron, y también lo que publica el Mercurio, ¿no? Como que estaban todos muy bien. Tu padre igual dice que no pasó hambre, hoy estaba muy agradecido con el café, hay que decirlo. ¿Eran escudos lo que le mandaba a tu mamá en esa época? Escudos, claro, le mandaba ahí unos escudos, podía fumarse su cigarrito en esa época. Incluso tu mamá decía que estás más gordito. No tan terrible ahí. Me dio mucha risa cuando perdón, este es un paréntesis, no sale de la radio, pero cuando tu papá trata a tu abuela de gorda y le responde que no soy ninguna gorda, le dice, soy mi mamá gordita y no sé qué. Muy divertidas las relaciones ahí, como se ve también de la época. De mi
abuelo, y fragmentos de cartas de mi abuelo y mi abuela. Sí, de tu abuela también. Sí. Y no se le ocurrió nada mejor a tu papá que tratar a su mamá de gordita. Y tu mamá o sea, tu abuela le para el carro y le dice, nada de gordita, oye, que yo estoy de lo más bien haciéndome cargo. Bueno, en fin. Pero él no, bueno, está esta situación donde él sí dice que obviamente estaban muy apiñados, quizás en Chacabuco, a pesar del trabajo forzado y por supuesto tener que ocuparse, y trabajó como médico, hicieron un policlínico ahí, había dentista, él sacó algunos tumores, porotitos y cosas, verrugas, de todo, pero evidentemente estaban en cautiverio, ¿no? Y en una situación obviamente deplorable para la dignidad, porque eso es lo que buscaban. Pero no era tampoco lo que se vio en la televisión ni en la prensa, en el Mercurio, ¿no? Mostrando que casi era como idílico y que no pasaba nada. Cuéntame un poco ahí cómo tú has ido viendo también las mentiras las campañas, y cómo eso se repite hoy, 50 años después. Claro, porque se ha instalado como el concepto de fake news como algo nuevo, ¿no? Sí. Como algo como que de estos tiempos. Pero la verdad que lamentablemente es más antiguo que el hilo negro. Es nuevo de puro viejo que es, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, efectivamente hay una nota que sale publicada en el Mercurio, me parece que a fines de año 73, principios del 74, donde se decían puras maravillas, ¿no? De Chacabuco, donde la gente estaba aprendiendo a leer y escribir, como que se estaban socializando de nuevo, se estaban como volviendo seres humanos después de dejar... Estos marxistas. Claro, como que estos marxistas ya están recuperando la humanidad. De hecho, acuérdate tú que Merino hablaba de los humanoides. No era tan raro que tuvieran esa concepción de deshumanizar. Entonces, sí, hay una campaña de larga data y que se expresó tal vez en su momento más crucial, el año 75 me parece, que fue la Operación Colombo, con el famoso titular de la segunda, mueren como ratones, sí, ¿no? Y todo este montaje. Y montaje montajes comunicacionales como el cometa Halley, como... Claro. Voladores de luces. Claro, los que somos más antiguos. Sí, viejo, nomás dilos. Nos recordamos del cometa Halley, un montaje, y me acuerdo que hasta yo fui a verlo. Digamos. Yo también, nosotros tenemos la misma... Chanta, que era una cuestión que no se veía nada. Nada, nunca fue. No se veía nada, un volantín que se estaba cayendo, no sé qué cosa era, cualquier cosa. Tu padre también recuerda con mucho agradecimiento a personas que nosotros consideraríamos ilustres, ¿no? Por supuesto, el cardenal Silva Enríquez, habla de otros que no son tan ilustres, pero eran conocidos, Bonilla, pero también agradece, a propósito de también lo que se ha publicado en los últimos tiempos de casos emblemáticos, agradece mucho a la mujer de Carmelo Soria. Cuéntanos un poquito también ahí, ella, María González Marchán. Claro, porque la conocía de antes del golpe, ¿no? Entonces, toda esta relación de como... De amistad, de vínculo, de formación. Entonces mi viejo quiso en este libro, como de alguna manera se estaba despidiendo, ¿no? Se nota un poco eso, y quiso mencionar a la gente que él sintió que le dio como enseñanza y le tendió la mano y le ayudó, correcto, ¿no? En su momento más duro. Y menciona también a un médico, doctor Meleli, el doctor Meleli, que era carabinero. Y a mi padre, cuando él trabajaba en el Barro Luco antes del golpe, lo echan del Barro Luco, vuelve y se va a trabajar al hospital parroquial de San Bernardo, pero el primer mes como farmacéutico. Como en la farmacia, sí, farmacéutico, no como médico. Y este doctor Meleli, que fue colega de él durante muchísimos años, finalmente lo incorpora a trabajar como médico y le dice, bueno, no, la típica, no te voy a meter en cuestiones. El lío. Claro, pero él dijo que no iba a abandonar su idea, pero sí iba a hacer la pega como correspondía, nomás. Y muy agradecido, esa anécdota con Meleli, de alguna manera él siempre fue muy agradecido porque él sentía que no tenía ninguna obligación este carabinero médico, y le dio una mano en ese contexto, ¿no? Bueno, hay varias cosas que claramente también se entienden del profesionalismo, la capacidad de tu padre como médico cirujano, pero también la nobleza de poder separar las aguas, aunque piensen totalmente distinto de lo que era un proyecto país. Y ese doctor Meleli marcó también la diferencia, sin duda. ¿Qué es lo que
ha sido para ti este libro? Para ti, para toda tu familia, para tu entorno, e incluso acá, ¿no? No sé si lo has divulgado, lo has compartido también con tus colegas acá de la USACH, un entorno más propicio por la sensibilidad y porque seguramente muchos compañeros tuyos o estudiantes, qué sé yo, incluso profesores, podrían haber tenido historias parecidas. ¿Cómo también esto te ayuda a ponerle un broche, no sé si de oro, pero algo brillante también a lo que fue la experiencia de tu padre? Sí, para mí en particular, como yo recepcioné esto, ¿no? Que es distinto a mi hermana, ¿no? Que yo de alguna manera estuve en la sala de máquinas de elaborar este libro. Fue como terminar de empatarme con él, ¿no? Porque, no sé, a veces en la vida uno tiene ese distanciamiento, de nada, nunca tuve una pelea con él, pero sí como poder volver a encontrarme con él, esa amistad que teníamos de cuando cuando yo era más chico, de esa complicidad, y fui cómplice con él de nuevo con este trabajo, ¿no? De que cuando salió la primera versión, yo lo leí, le dije, papá, hay que agregarle más cosas, léelo tú, a ver qué te parece. Entonces me sirvió para, en esa etapa que él ya estaba de crepúsculo, te decía yo, la palabra estaba, porque él tuvo una enfermedad degenerativa, se fue deteriorando en los pasos de los años, fue perdiendo capacidad. La diabetes se le gatilló, luego tuvo un accidente cerebrovascular, y entonces tuvo un final largo donde fue poco a poco decayendo. Entonces él todavía estaba en ese momento, todavía tenía capacidades cognitivas bien y todavía podía interactuar bien con uno. Entonces este libro a él le dio como harto leitmotiv, ¿no? Le dio como, lo entusiasmó, y él, que estaba con mucha duda, que nunca se había resistido a hacerlo, después estaba tan orgulloso, le gustó tanto su libro. Qué lindo. Entonces fue como un regalo que le hice a él y me siento orgulloso por eso. Debería estarlo, de hecho. Un lindo relato, muy bien contado, cartas que nos comparten, que es algo nada más personal que una carta, ¿no? Es como un diario de vida entre dos amantes, pero también sus hijos y toda una familia, además de las fotos, ¿no? Ahí muy sesentera, setentera, y después ya ahora con el mismo look rockero de Rolito, que nos acompaña ahora ya con barba, bigote y pelo largo. ¿Y dónde yo te preguntaba, o tú me comentabas en realidad? Yo tengo la oportunidad de tener este libro autogestionado, también aquí en la familia, de muy buena factura, en mis manos, lo pude leer. Yo soy muy de diario, o sea, más bien de tocar, ¿no? De lo físico, pero tiene otra forma de llegar a él. Cuéntanos. Sí, mira, nosotros la opción de cuando se nos ocurrió hacer este libro fue hacer una autoedición. Yo quería como ponerme bien en esa tradición que te contaba delante de la memoria social, de ser un texto que fuera de la familia, que no fuera de una editorial, que no estuviera como sometida a esos avatares que tiene la editorial. Entonces lo autoeditamos y sacamos una primera edición de 200 libros, que algunos los vendimos, algunos los regalamos, la mayoría, y después sacamos una segunda edición de otros 200. Y todavía nos quedan y lo hemos ido repartiendo con gente que estimamos que le puede causar interés, pero sobre todo lo que hicimos fue subirlo a la red, al internet, entonces que la gente lo pueda descargar gratuito y lo pueda leer quien quiera, digamos. ¿Cómo lo encuentra? Entonces es cosa de poner el nombre del libro o poner Rolando Álvarez, papá no ha llegado, ¿Papá no va a llegar? Porque está trabajando en el norte. Claro. ¿Tú te acuerdas de esa frase pronunciada por tu madre? No, yo no me acuerdo. Pero sí, Rosa. Yo lo escuché de mi hermana, que ellos me lo recordaron como cuando yo era más chico, pero yo directamente no, si yo era muy chico, era muy chiquitito. No recuerdo, pero mi hermana sí, perfecto. Y fíjate tú que ese título lo pensamos harto con mi hermana, lo socializamos, la discusión de cómo le íbamos a llamar este texto. Y los tres estuvimos de acuerdo que ese título era como muy reflejo de lo que pasó, ¿no? Y que lo universal que es este relato, no sé si tú te acuerdas, hay una película de Emir Kusturica que se llama Papá salió en viaje de negocios. Ah, no la conozco. Hay una película de Emir Kusturica que se llama Papá salió en viaje de negocios. Jorge Montalegre me hizo el link, ¿no? Dijo, otra historia también de represión, de persecución. Y claro, es como eso, ¿no? La mentira piadosa. Para tratar de seguir viviendo, ¿no? Absolutamente. Rolando Álvarez Vallejo, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros hoy acá en Frecuencia Pública. Que tengas un lindo fin de semana largo. Ya, pues muchas gracias por la invitación y gracias por este espacio. Gracias a ti.